Bienvenidos. Vale. Bueno, ya estamos. Entonces, aunque ya se ha avisado, reitero, por favor, apagamos los teléfonos, los dejamos en silencio y también preparamos nuestro corazón para que la palabra de Dios haga su efecto. Entonces, vamos a comenzar. ¿Vale? ¿Vamos a orar juntos, por favor? Sí. Vamos a orar. Bendito Padre, Dios, Dios de la gracia y Dios de gloria. Te damos gracias, Señor, en primer lugar por nuestra salvación. Una salvación que no estaba al alcance de ninguno de nosotros por nuestros propios medios. Una salvación que tú ya habías preparado antes de la fundación del mundo. Una salvación que consistía en enviar a tu Hijo amado para que, en forma de hombre, pues nosotros somos hombres, y viviendo una vida de perfecta obediencia, pues nosotros somos perfectamente desobedientes, Él muriese en la cruz para que su sangre derramada perdonase todos nuestros pecados y todas nuestras iniquidades. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que Jesucristo vino a este mundo a cargar nuestra maldad y a perdonar desde la primera rebelión en nuestro corazón hasta el último pecado que se encuentra en nuestra vida. Ante esta verdad tan grande, Señor, a nosotros solo se nos puede llenar la boca de una cosa y es gracias. Y debemos manifestar esa gratitud en forma de una vida obediente, obediente a tu palabra, obediente a ti, Señor. Y sobre todo sometidos y asidos de la palabra de vida. Ayuda, Señor, para que esta salvación tan grande no se nos olvide o no la demos por sentada. Porque si eso ocurre, viviremos una vida cristiana mediocre, una vida cristiana que puede ser que salve, pero que no glorifique tu nombre. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes, que ayudes a esta iglesia para que, cogidos a esa bandera de salvación, podamos proclamar día tras día que Jesucristo es el Señor y que tú le resucitaste de los muertos para nuestra justificación y que ya no hay condenación a aquellos que están en Cristo Jesús y que ahora somos una nueva criatura creados en Cristo para buenas obras y que debemos vivir y morir por Cristo nuestro Señor. Guárdanos, Señor, para que sea así, de esta manera en nuestras vidas. Hoy algunos hermanos no han podido venir por trabajo o por otras circunstancias. Algunos están viajando, otros están enfermos. Y alguno puede estar debilitado en su fe, por eso no se ha reunido hoy aquí con nosotros. Sea cual sea, Señor, la circunstancia, ayúdales y fortaléceles en todas las cosas. Y a los que estamos aquí, Señor, solo te queremos pedir que nos des oidores de tu palabra, para que después podamos ser hacedores de ella. Escuchar perfectamente, atentamente y después obrar en consecuencia, conforme a lo que tú tienes hoy para nosotros. Porque tú día tras día nos hablas desde este púlpito, aunque utilices palabras de hombre, aunque utilices herramienta de carne y de hueso, pero sabemos que es tu palabra viva y eficaz la que se está predicando. Por eso ayúdanos, Señor, no a ver al hombre, sino a ver al Dios creador de todas las cosas. También da sabiduría al que predica y da el entendimiento, sobre todo que no sea su propia palabra, sino que sea la tuya, Señor. Y este tiempo lo dejamos en tus preciosas manos, orando en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén. Vale, vamos a abrir nuestras Biblias. Nos vamos a ir al pasaje que se encuentra en Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo
1, perdón, 2 no, 1. Santiago 1, versículos desde el 2 al 12. Santiago capítulo 1, versículos desde el 2 hasta el 12, y vamos a leerlo juntos, ¿vale? Este pasaje lo leemos juntos. ¿Lo tenemos? ¿Hemos llegado? ¿Sí? Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 12. Lentamente, a una voz. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hasta aquí. Muchas gracias. Hoy vamos a aprender acerca del fuego de prueba. Gracias a Dios, durante la semana pasada, juntamente con mi familia, tuvimos unos días, podemos decir, de descanso en otra ciudad, donde compartimos con los hermanos de otra iglesia pues un tiempo precioso. Tuvimos tiempo para todo, para comer, para pasear. Pero también escuchando algunos testimonios de los hermanos, me di cuenta, ¿no? Yo ya lo sabía, pero se refrescó mi memoria, ¿no? Entendiendo que todos los cristianos pasamos siempre por muchas pruebas. Y cuando escuchas testimonios impactantes, como me ocurrió a mí esta semana, donde ves verdaderamente que la fe permanece a pesar de las peores circunstancias que nos pudiésemos imaginar, el Señor me animó, ¿para qué? Para entender y compartir con vosotros de que todos vamos a pasar por pruebas, que las pruebas no vienen con agrado nuestro. Que si Dios nos dijese, ¿os puedo probar?, diríamos no, ahora no me viene bien. Pero Dios, ya saben que no pregunta, Dios simplemente nos somete a prueba. Y es cierto que el mundo está lleno de pruebas, porque a todas las personas se le mueren familiares, todas las personas se ponen enfermas, todas las personas pueden caer en bancarrota económica, todas las personas pueden atravesar por dificultades en el matrimonio, incluso rupturas matrimoniales, un largo etcétera, en el que todos nosotros como habitantes de este pequeño planeta azul llamado Tierra, somos sometidos. Pero hay una clara diferencia entre los cristianos y el resto, en que los cristianos esas pruebas tienen un propósito, en que los cristianos esas pruebas tienen un porqué, y en que los cristianos en esas pruebas pueden afrontarlas con un corazón diferente al mundo. Porque el mundo, cuando vienen pruebas, dificultades, aflicciones, tribulaciones, preguntan ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Reclamando a Dios o criticando a Dios o murmurando contra Dios. Sin embargo, el que está en el otro lado, el que ha recibido la salvación, el que entiende la manera en la que Dios trabaja con sus hijos, simplemente hay una expresión que debe salir de vuestros labios o de nuestros labios, en este caso: hágase tu voluntad. O podemos añadir: hágase tu voluntad en mi vida, Señor. Entonces, hermanos, yo quiero que esta palabra de hoy, no sé, algunos sí conozco que están atravesando diversas pruebas, otros no, pero ya les garantizo, no soy profeta, vendrán pruebas.
y otros ya las han atravesado y vendrán pruebas mayores que estas. Entonces, para prepararnos, para animar a los que están en esas pruebas y para preparar a los que atraviesen esas pruebas, es una palabra de hoy. La palabra la podemos titular el fuego de prueba. Job, por ejemplo, 5:7 dice: como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Es seña de identidad del hombre, nada más venir a este mundo, venimos llorando, vivimos llorando, sufriendo y morimos llorando. Y parece que, como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol, y que el hombre vino desnudo y se va desnudo. Sí, es así. Pero el cristiano, a diferencia de lo demás o de los demás, tenemos un Dios que nos va a enseñar, en primer lugar, sí, van a venir pruebas, pero que no es un azar, que no vienen por mala suerte o por que a Dios se le ha escapado. No, Dios tiene propósitos. Y después Dios también nos ha dado alternativa, salida, y cómo afrontar esas pruebas. Entonces la predicación de hoy está dividida en 3 partes. En primer lugar, la realidad de las pruebas. Es una realidad, como el comer, como el beber, como el dormir. Las pruebas vendrán a nuestra vida. La realidad de las pruebas. En segundo lugar, propósito de las pruebas. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad con la que Dios hace las cosas? Vamos a aprender que Dios tiene diferentes finalidades en diferentes tipos de pruebas. Y por último, más brevemente, veremos cómo afrontar esas pruebas. Cuando venga la prueba, cuando te halles en medio de ella, ¿qué tengo que hacer? Bueno, eso también lo veremos brevemente. ¿Vale, hermanos? ¿Sí? ¿Están despiertos? ¿Sí? ¿Preparados? Muy bien. Pues vamos en primer lugar a ver la realidad de las pruebas. Toda la Biblia está llena de estos ejemplos. Por ejemplo, lo que ocurrió en el huerto de Edén, ¿qué era? Una prueba. El Edén era un lugar precioso, bonito, lleno de vida, lleno de la creación y lleno de la imaginación de Dios. Algunos imaginan que eran árboles frutales, no eran simplemente árboles frutales. Nos imaginamos como un jardín botánico, pero en su máxima expresión. No algo, no una creación humana. Los hombres ponemos los árboles juntos, ¿no? ¿Han ido al Jardín Botánico de Madrid? ¿Han ido alguna vez? ¿O este que se encuentra en la estación de Atocha? Es muy bonito, ¿no? Pero no deja de ser grupo de árboles que han juntado a los hombres. Pero lo que hace Dios es magnífico. Y me imagino el huerto de Edén magnífico, espléndido, para quedarnos con la boca abierta. Pero en ese huerto de Edén Dios puso una prueba. Al hombre le dijo: de todo árbol puedes comer. Todos, de cualquiera puedes comer, pero solo de uno, el que está aquí en medio, el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. De él no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí tenemos la prueba. Esta es la prueba que yo te pongo a ti. Te doy un trabajo, labra el huerto, cuídalo, protégelo. Aparte de eso, multiplícate con tu mujer. Pero por favor, este árbol no comas. Hay una prueba ahí. ¿El hombre superó la prueba o no superó la prueba? Sabemos que no la superó. ¿Por qué? Porque tanto su mujer como él comieron de ese fruto. Y esa prueba, que serviría para fortalecer su fe, lo que hizo fue apartarles de la presencia de Dios, apartarles de la bendición de Dios, apartarles de aquel lugar de privilegio y caer sobre toda la descendencia de la humanidad una maldición, la muerte. Por cuanto por un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces vemos que desde el comienzo hay pruebas. Pero no solo se queda ahí. Génesis capítulo 22, por ejemplo, hay un hombre llamado Abraham. Génesis 22. Este hombre, en Génesis 12, Dios le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Eso nos enseña la Escritura, ¿no? Génesis 12, del 1 al 3. Pero este hombre tenía un problema, entre comillas. Su mujer era estéril, no podía tener hijos. Y él era anciano. Entonces, por naturaleza, sabemos que él no iba a tener un heredero. Él era anciano, su mujer, la que él amaba, su mujer estéril, estaba destinado a ¿cómo? A morir y ver cómo sus riquezas caían en manos de otro. De esta manera, este hombre obedeció la palabra de Dios: sal de tu tierra y de tu parentela, porque yo te voy a hacer una nación, te voy a dar una tierra y vas a ser bendición. Al salir ellos confiaron en la promesa de Dios
Y Dios hizo el milagro. Dios les dio ese hijo anhelado, ese hijo deseado, llamado Isaac. Isaac. Pero Dios le va a volver a probar. La prueba comenzó ya cuando le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela. Él podría haber dicho, ¿a dónde? Y Dios habría contestado, a donde yo te digo. Y él habría dicho, pues no voy. Ustedes, necesito un voluntario. ¿Algún voluntario? Ah, ¿para qué? No, yo quiero un voluntario. Luego digo, ¿para qué? Dios hace eso, Dios pide voluntarios, luego dice, ¿para qué? A Isaías le dijo así, ¿no? ¿Quién irá en pos de nosotros? ¿Quién llevará nuestro anuncio? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Bueno, Abraham, como dice Hebreos, sin saber a dónde iba, él obedeció. Él obedeció y salió de aquel lugar. Y el milagro se llevó a cabo. Su mujer, Sara, ya anciana, él también anciano, y Sara, estéril, concibió y dio a luz a Isaac. Pero Dios lo sometió a prueba. Vamos a buscar este pasaje, Génesis capítulo 22. Porque a veces, si nos preguntan, ¿cuál elegirías en la Biblia como prototipo, como modelo de persona que soporta las pruebas o las aflicciones? Y todos nos diríamos al mismo, a Job. ¿No? A Job. Sin embargo, hay uno cuya prueba fue mayor. Y voy a explicar por qué. Voy a explicar por qué. Génesis capítulo 22, versículo 1 al 3. Génesis 22, versículo 1 al 3. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él dijo, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Cuál era la orden de Dios? Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria. En este punto de la historia, él ya tenía otro hijo, llamado Ismael, que había tenido con una esclava egipcia, con Agar. ¿Por qué Dios no le pidió, sacrifícame en holocausto al que quieras de tus hijos? ¿Podría haber dicho eso? ¿Él a quién habría sacrificado? Al que amaba menos. Porque aquí dice, al que amas. Porque estaba claro que amaba más al que era el hijo legítimo de su matrimonio con esa mujer a la que amaba. El otro era hijo de una esclava egipcia. Pero Dios le va a decir a tu único hijo, el verdadero hijo, el de la promesa, en el que serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, a ese, al que amas, sacrifícamelo. Y le quiero recordar que ofrecer a alguien en holocausto era esta acción. Coger a la persona, amarrarla, tumbarla en un montón de madera, clavarle un cuchillo en el cuello, desangrarlo y después quemarlo en el fuego. Eso era hacer un sacrificio en holocausto. Entonces eso es lo que tenía que hacer Abraham con su hijo. Y yo os pregunto, ¿lo haríais con el vuestro? A veces sí nos dan ganas, ¿no? No, sabemos que no. Con nuestro hijo no lo haríamos. Por eso digo que esta prueba para Abraham era más, digamos, más exigente que para la prueba de Job. Porque Dios no le preguntó a Job, oye, ¿te viene bien que te quite todas las cosas, que te quite tus hijos, que te quite tus siervos, que te quite tus tierras, que te quite tu ganado, que te quite? Dios no preguntó, Dios no pidió permiso. Pero es que aquí Dios exigió, coge a tu hijo al que amas, llévalo a la tierra que yo te mostraré y allí me lo sacrificas en el holocausto. Versículo 11. Termina la historia. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Detente, ya se ha dado a conocer lo que tú tienes en tu corazón. Recuerden el versículo 1, hermanos, por favor. Después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Aconteció que probó Dios a Abraham. La prueba es, sacrifícalo. Y él estaba a punto de sacrificarlo y Dios, detente. La prueba está superada.
La prueba está superada. ¿Nosotros aprobaríamos esta prueba? ¿Superaríamos esta prueba? No lo sabemos, ¿no? Pero Dios tiene que someternos a esas pruebas. Daniel, por ejemplo, es otro caso de prueba. Daniel era un joven príncipe que vivía en Jerusalén. Él vivía en el palacio. Él tenía una vida cómoda, confortable. Él era guapo, atractivo. Pero un tal Nabucodonosor llegó a la región, rodeó la ciudad y se lo llevó cautivo a él y a todos sus amigos, todos los príncipes. Eso nos relata Daniel capítulo 1. En aquel lugar, posiblemente, no lo sé, pero posiblemente fue hecho eunuco. No sé si saben cómo se hacen las personas eunucas. ¿Lo saben? Hay veces que cortan, otras veces abren las piernas y con un mazo de madera grande, sí, ¿no? Automáticamente queda impedido para tener hijos. Eso es hacer eunuco. ¿Por qué podemos pensar eso? Porque, bueno, a ellos sobre ellos se puso el jefe de los eunucos, del rey. Y dudo que el rey Nabucodonosor, en su palacio lleno de hermosas concubinas y jovencitas preciosas, dejase por allí sueltos a jóvenes extranjeros de Jerusalén, guapos, atractivos e inteligentes. Por eso pienso que Daniel fue hecho eunuco. También la palabra no nos habla de familia, que tuviese familia, ¿no? Bueno, sea como sea. Miren, no solo eso, es que Daniel fue llevado allí y fue durante 3 años, le cambiaron el idioma, le enseñaron las letras de Babilonia, le cambiaron el nombre por Belsasar. Le querían cambiar hasta su alimentación, pero Daniel capítulo 1 dice, él propuso en su corazón no contaminarse con la porción que el rey daba de carne ni con el vino del rey. A él querían cambiarle todo, querían cambiar su identidad, querían cambiarle su naturaleza. Sin embargo, dice que él propuso en su corazón, la prueba era esa, querer cambiar. Satanás quiere cambiar, que nuestro corazón cambie y se aparte de Dios. Pero ahí, en esa prueba, Daniel superó y dijo, él propuso en su corazón no contaminarse, ni con la comida, ni con el vino del rey. Por ejemplo, también, capítulo 7, mucho más cercano en el Nuevo Testamento. El Sermón del Monte, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de San Mateo. El Señor está dando una enseñanza práctica muy buena, buenísima, a una multitud. ¿Por qué? Porque esa multitud estaba muy equivocada, porque siempre habían escuchado el testimonio, la palabra de los fariseos, de los escribas, que decían, haced esto, haced aquello, haced lo de más allá. Ellos luego ni con un dedo lo movían. Habían enseñado como ciegos, pero Cristo les dijo, mas yo os digo. En ese Sermón del Monte, donde el Señor habla todos los temas, empezando sobre quién es bienaventurado en el reino de los cielos, hablando de temas de divorcio, hablando de temas de perdón, hablando de temas de limosna, hablando de todos los temas de la vida espiritual y terrenal. ¿Cómo termina ese Sermón del Monte? Vamos a buscar. Capítulo 7 de San Mateo. San Mateo, capítulo 7. San Mateo, capítulo 7. Buscamos en la Biblia para que sea ella misma la que nos habla. La que nos hable. San Mateo, capítulo 7, versículo 24. En adelante, hasta el 29. Os leo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas enseñaban de cualquier manera, pero Cristo enseñaba con total autoridad. Ellos mismos, los escribas, decían, pero ¿de dónde tiene tanta autoridad? En resumen, aquí habla de 2 clases de cimientos, 2 clases de hombres. Uno edifica en la arena, otro edifica en la roca. Y habla de elementos naturales. ¿Habla de qué? De lluvia, de ríos y de vientos que golpean contra aquella casa. No está hablando de otra cosa, sino de nuestro edificio espiritual. ¿Dónde estamos nosotros fundamentados? Podemos tener cimientos en 2 lugares, en la roca que es Cristo
o en la arena, que es este mundo. Pero los elementos naturales vendrán como las pruebas vienen. Es curioso que aquí dice 3 cosas. La lluvia. ¿De dónde viene la lluvia? ¿De dónde viene la lluvia? ¿Del suelo? Del cielo. ¿Y quién está en el cielo? Dios. Por eso podemos comparar la lluvia con las pruebas que Dios envía hacia nosotros, porque Dios nos prueba. Luego habla también de vinieron ríos. ¿Vinieron ríos? ¿Qué puede ser un río? ¿Se acuerdan de Efesios, capítulo 2? Cuando Pablo habla de la corriente de este mundo. Este mundo tiene una corriente, es un río, es muy caudaloso, que quiere que toda la gente vaya en esa corriente. Y al cristiano no. El cristiano viene en pruebas en el mundo, porque el mundo es ese río que quiere que nosotros entremos en su corriente, que vayamos a favor de ellos, no en contra de ellos. Por eso los cristianos tienen ataques en 3 dimensiones. En la carne, ¿sí? En la carne. ¿Tienen ataques en la carne o no tienen ataques en la carne? Sí. Tienen ataques por parte del mundo y tenemos ataques por parte de Satanás. También en tercer lugar dice aquí, soplaron vientos. ¿Soplaron vientos? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire, del cual también habla Pablo en Efesios capítulo 2? El príncipe de la potestad del aire. O el príncipe de este mundo, como el mismo Señor Jesucristo dijo. El príncipe de este mundo. El príncipe de la potestad del aire significa Satanás, porque él es un espíritu de maldad. Y él tiene una legión, legión no, él tiene multitud de legiones. Tiene huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En resumidas cuentas, las pruebas que vienen al cristiano, pruebas, tentaciones, elementos que vienen en contra de nosotros, que vienen por un lado de parte de Dios, por otro lado de parte del mundo y por otro lado de parte de Satanás. Por eso el cristiano debe estar atento y el cristiano debe estar despierto, ceñido el lomo del entendimiento, para que cuando vengan estas pruebas no te hallen fundamentado en la arena. Porque aquí dice que el que está fundamentado en la arena fue grande su ruina, pero el que está fundamentado en la casa dice, sí, se movió, pero no fue quebrantada, no fue rota, no fue deshecha. Por eso hay que guardar la palabra de Dios. Y cuando vengan las pruebas de Dios, cuando vengan las tentaciones de Satanás, cuando venga este mundo a reclamar lo que es suyo, nosotros, si estamos cimentados en la roca que es Cristo, podremos soportar esas pruebas. ¿Cristo fue probado? ¿Cristo fue probado? Sí. Nada más ser bautizado. Él sale del río Jordán, escuchan los que están allí una voz. Este es mi hijo amado, en que tengo complacencia. En ese mismo momento dice que el Espíritu de Dios le llevó. ¿A dónde? A un desierto, donde durante 40 días él ayunó, ni comió ni bebió. Y durante 40 días fue tentado. Pero dice que en los últimos días fue tentado con más fuerza, por Satanás. También le tentó en 3 aspectos fundamentales, ¿no? La carne, mira, tienes hambre, aquí hay una piedra, conviértela en pan, ¿verdad? Luego le tentó con la vanagloria de la vida. ¿Ves todos estos reinos? Yo te los daré si tú postrado me adorares. Las riquezas de los reinos, la vanagloria de la vida, el mundo. ¿Entienden? Las tentaciones vienen así, desde ese modo. Eres hijo de Dios. Lo llevó al pináculo del templo. Tírate porque escrito está. A sus ángeles mandará y te sostendrán ¿para qué? Para que no caigas. Pero Cristo sabía, y así le dijo, al Señor tu Dios servirás y a Él adorarás. No tentarás al Señor tu Dios. Pero Cristo fue tentado. Hebreos 4:15 dice que Él fue tentado en todo. ¿Por qué el Señor fue tentado en todo? ¿Se imaginan que Jesucristo no hubiese soportado las pruebas? Claro, como era hijo de Dios. ¿Cómo Dios va a probar a su hijo? No, Dios tenía que probar a su hijo. Pero como era el hijo, el unigénito del Padre, Él podría superar las pruebas. De hecho, superó todas. Y por eso el Padre le exaltó. Porque Él venció con poder y con gloria. Porque Él se humilló. Porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hermanos, en resumidas cuentas, podíamos ver la historia de José, podíamos ver un montón de historias que aparecen en la Biblia donde los hijos de Dios son probados. En ocasiones superan las pruebas, en otras ocasiones fracasan estrepitosamente. Porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron.
Entonces estemos atentos, hermanos, porque las pruebas van a venir. Pero no seas ciego o ignorante diciendo, ¿y por qué me viene esto? Porque perfectamente sabemos por qué viene. Es más, vamos al segundo punto, porque las pruebas vendrán, ¿no? Pero como dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Miren lo que dice el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero luego dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. El Señor a veces nos lleva al valle de sombra de muerte. ¿Saben para qué? Para que su vara y su callado me infundan aliento. Entonces, hermanos, la realidad de las pruebas está ahí. El cristiano que no ve esto es un cristiano que está llamado a fracasar en su vida de fe. ¿Has entendido? Alguien dijo, creo que era Thomas Menton, un puritano, que Dios solo ha tenido un hijo sin pecado, pero no ha tenido ningún hijo sin cruz. Que Dios solo ha tenido un hijo sin pecado, pero no ha tenido ninguno sin cruz. ¿Entienden? Todos los hijos de Dios tienen cruz, incluidos nosotros. Y cuando digo cruz me refiero a nuestra propia cruz, nuestras propias pruebas. Entonces la realidad de las pruebas está ahí. No sean ignorantes, no vivan mirando las cosas terrenales, porque las pruebas vendrán y si nos pillan descuidados, será grande nuestra ruina. En segundo lugar, propósito de las pruebas. ¿Por qué vienen las pruebas a mi vida, Señor? ¿He hecho algo mal? ¿Me estás intentando decir algo? Bueno, la Escritura misma nos va a decir estos propósitos que Dios tiene para las pruebas. En primer lugar, ¿saben para qué viene la prueba? Muy sencillo. Para saber si yo soy o no soy. ¿Me entendí? ¿Me he hecho entender? La prueba viene para saber si yo tengo fe correcta o fe falsa. Para saber si yo soy de Dios o si yo soy de otro. Porque hay muchos que andan diciendo, yo soy del Señor, yo soy cristiano, Señor, Señor. Pero cuando el Señor les somete a prueba, a fuego, ¿qué se evidencia? Nanay de la China. No hay nada de eso. Se apartan de la iglesia, no vuelven. Por eso Dios quiere someter a prueba nuestra fe. Vamos a buscar Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. El primer propósito de las pruebas es porque viene para que sepamos dónde está nuestra fe, situar nuestra fe, ver verdaderamente, estoy en la fe correcta, todavía me falta. Y si es una fe correcta, esa prueba la fortalecerá. Si es una fe falsa, esa prueba, como dice Pablo, a no ser que estéis reprobados, suspensos en cuanto a la fe. Lo tienen en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Vamos a leer juntos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, varias pruebas, multitud de pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Este pasaje que todos nosotros deberíamos memorizar bien, nos habla de lo que dice aquí Pedro, una esperanza viva, de que nosotros hemos sido salvados, no por nuestras obras, sino por su gracia, y que no solo nos ha salvado, sino que tenemos una herencia ya reservada en los cielos, como dice aquí, que es incorruptible, no se corrompe, no se estropea, no se daña, incontaminada e inmarcesible, no se marchita,
Las herencias en esta tierra, las herencias que obtenemos de nuestros progenitores cuando dejan esta tierra, que son perecederas, se marchitan, se corrompen porque son de este mundo marchito y corrupto. Pero la herencia de los cielos no es así. Y por eso somos guardados, dice así, para que se manifieste en el tiempo postrero. Pero ahora, ¿qué ocurre? Dice, por un poco de tiempo, porque es verdad que nosotros vivimos en esta tierra, ¿cuánto? Poco, 70, 80, no más robustos, dice el Salmo 90, ¿no? Porque pronto pasan y volamos. Pero en este poco tiempo nosotros tenemos que ser sometidos a pruebas. ¿Para qué? Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, hermanos, el primer propósito de las pruebas es que Dios quiere que nosotros comprendamos, no Dios comprender, sino nosotros comprendamos cómo es nuestra fe. ¿Entienden? Porque Dios sabe cómo es nuestra fe. Dios conoce todas las cosas. Pero a veces nosotros pensamos que tenemos una fe fuerte cuando nuestra fe es de cartulina. Por eso Dios tiene que someternos a esa prueba para que veamos en qué condición está. Un ejemplo en el Antiguo Testamento, os leo yo para que no busquéis. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Esta es una gran ilustración. Deuteronomio 8:2. Esto al pueblo de Israel. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Dios tiene que probar el corazón de Israel? ¿Dios necesita probar para saber el corazón de ellos? No, Dios no necesita probar su corazón, pero ellos necesitan saber cómo está su corazón. Por eso Dios durante 40 años lo sometió a la prueba del desierto, para que ellos supiesen en qué condición estaban. Ellos tenían que atravesar el fuego de prueba, porque eran hijos de Dios. Y Dios, para fortalecer la fe de sus hijos, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Yo, por ejemplo, personalmente, a veces no... Cuando me refiero a la educación de nuestros hijos, por ejemplo, hay maneras de educar a los hijos, ¿no? Hay padres que son sobreprotectores. En cambio, hay padres que son súper exigentes, ¿no? ¿Dónde está el punto correcto? En el medio. Tú no puedes sobreproteger a tus hijos porque si tú los proteges, cuida por aquí, cuida por allá, no cojas esto, no sé qué. Es como si lo tuvieses metido en una burbuja. ¿Qué ocurrirá después cuando ellos salgan al mundo? Se los comen con patatas. No los has preparado para la vida, los engañarán. ¿Por qué? Porque los has protegido demasiado. Yo peco a veces de eso. Sobreprotejo mucho a mis hijas, no quiero... Pero no se puede tapar el sol con un dedo. Luego está el otro punto, ¿no? El dejar a los hijos como si fuesen pequeños salvajes. También he visto esto en algunos. Sueltan a sus hijos y... Con 6, 7 años van por un lado, por otro, para arriba, para abajo. Vienen a casa, no están los padres, ellos hacen la comida, se hacen el desayuno, se hacen todo. También vas a hacer que pequeños anarquistas van a hacer lo que les da la gana en toda su vida. Porque nunca tuvieron normas, nunca tuvieron formas, nunca tuvieron ahí esa figura representativa, esa figura autoritaria, padre-madre. Entonces, los extremos son malos. Hay que encontrar el equilibrio y el equilibrio lo encontramos en Dios. Porque Dios a sus hijos, si nos dejara sin probar, sería como un padre sobreprotector que no quiere que nadie se nos acerque, que nadie nos toque, pero por eso Dios permite que vengan las pruebas y Dios permite las tentaciones en nosotros. Dios no nos tienta, ¿no? Dios dice, Dios no puede ser tentado, ni Dios tienta. Pero Dios permite que seamos tentados. Claro que sí. Mira a Job, cómo fue tentado el pobre. ¿Y por qué fue Satanás a tentar a Job, a quitarle y a matar y a destruir? Dios le permitió, ¿no? Dios le permitió. Y así en muchas ocasiones vemos que Dios permite esas cosas. Pero no hay que echarle la culpa a Dios, ¿vale? Dios quiere hacer esto porque es bueno para nosotros. Entonces las pruebas para qué vienen para probar ¿el qué? Mi fe, para que yo sepa en qué fe estoy, para que yo sepa qué fe tengo. Si es verdadera, es falsa, si es fe, es fuerte, es débil. Yo tengo que saber, porque por mí mismo a veces puedo ser miope y no ver bien las cosas.
Pensar que estoy fuerte cuando realmente soy débil para el Señor. O al revés, pensar que soy débil, que no valgo para nada, pero cuando vienen las fuerzas me doy cuenta de que el Señor está conmigo y de que, como dijo Pablo, cuando soy débil entonces soy fuerte. Entonces, dejemos que Dios trabaje a través de estas pruebas de fe. ¿Vale? En segundo lugar, también, ¿para qué vienen las pruebas? Y esta cuestión no nos gusta muchas veces, y es para humillarnos. Las pruebas vienen para humillarnos. ¿Qué pasa? ¿A Dios les gusta tenernos humillados? No. Pero a lo que a Dios no le agrada es que estemos ensoberbecidos. A Dios no le agrada a hijos orgullosos, porque ya saben que Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. Por eso cuando Dios ve que nos estamos subiendo un par de puntitos, ¿el que hace? Quieto parado. Quieto parado, no aceleres. Y Dios somete pruebas, nos envía pruebas, ¿para qué? Para que nosotros seamos humillados. Porque nuestro lugar, ¿dónde está? A los pies del Señor. A los pies del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Vamos a buscar. Segunda de Corintios, capítulo 12. Aquí vemos un claro ejemplo de esto, de que Dios envía pruebas, o prueba, ¿para qué? Para humillarnos. Y no en el mal sentido de la palabra, ¿vale? No en el mal sentido de la palabra de humillar, sino en el correcto, en el bueno, en el adecuado. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Voy a buscar yo con ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 en adelante. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí Pablo dice algo muy relevante. Por eso me gozo en no en las alegrías, en las fortalezas, en las riquezas. Me gozo en debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí Pablo sabemos lo que le ocurría. Él tenía un aguijón. Dice, me ha sido dado un aguijón, me fue dado, es decir, enviado un mensajero de Satanás que me abofetee, que me ponga en mi lugar. El famoso aguijón en la carne. ¿Por qué Dios envía un aguijón para Pablo? Para que no se exaltase sobremanera. Para que no se enorgullezca. Oye, que yo estaba en el cielo. Porque un poquito antes dice, yo conozco a un hombre, en el cuerpo no lo sé, si fuera de cuerpo no lo sé, pero que fue llevado al tercer al tercer cielo, perdón. Dice, y de tal hombre no me gloriaré. Estaba hablando de sí mismo en tercera persona. Y a Pablo se le fue revelado multitud de cosas. Por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia, le fue revelado el misterio de la iglesia, le fue revelado el misterio de la gracia, cantidad de misterios. Pero el que dice, para que la grandeza, versículo 7, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, y voy a añadir yo, entre paréntesis, y no andase por ahí como un pollo o como un pavo real arrogante, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Cuando Dios ve que nos enaltecemos, ¿Dios qué hace? Nos humilla. ¿Y qué utiliza Él? Pruebas. Puede ser un aguijón en la carne, una enfermedad, puede ser una aflicción en el espíritu, no sé, Dios sabe. Pero es para humillarnos y ponernos en nuestro lugar, porque la gloria es solo para Dios. Nosotros no. Por naturaleza somos ladrones de gloria. Las religiones enseñan que hay que robarle a Dios un poco gloria, ¿no?
Yo, mis obras, mi caminar, yo así, como el fariseo. Gracias Dios porque yo soy bueno, porque yo hago tal, hago ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, yo. Pero Dios nos enseña, no eres tú, sino es mi gracia en ti, es mi misericordia en ti. Entonces, si tú te vuelves altanero, ¿Dios qué hace? Para abajo, que estás más guapo. Y nos humilla, y nos pone en nuestro lugar, y nosotros damos gracias a Dios, como dice Pablo, y nos gozamos. Vale, eso en segundo lugar. En tercer lugar, ¿por qué vienen las pruebas? Muy sencillo, para alejarnos de las cosas del mundo. Porque también tenemos una tendencia natural a acercarnos al mundo, demasiado, a coquetear, a filtrear, ¿sí? El mundo nos guiña el ojo y ya enseguida le miramos y aunque no queramos nada con él, como esa persona que no quiere nada con aquella, pero la mira de arriba abajo, la escanea, sabe que no lo va a tener, pero en su pensamiento se deleita. Entonces las pruebas vienen para alejarnos de estas cosas vanas del mundo. Cuando vienen pruebas, aflicciones, empezamos a valorar lo verdaderamente importante. Aquí a lo mejor algunas personas andamos económicamente justitos, ¿no? No tenemos mucho dinero, no podemos irnos a Dubái de vacaciones, no podemos irnos a las islas Fiji o no podemos irnos a los fiordos noruegos, ¿sí? Y ponemos la televisión y nos da envidia cuando vemos todas las playas rebosando y vemos que los aeropuertos rebosando y las terminales de tren rebosando y tú ahí como el pringaillo ahí viéndolos cómo se van y cómo vienes tú. Y tienes ese deseo de tú también participar de esas cosas. Pero ¿qué ocurre cuando viene una enfermedad? O cuando viene un diagnóstico que no esperado, cuando te dicen que tienes un cáncer de algún tipo. ¿Qué ocurre con eso? ¿Te quieres ir de vacaciones? ¿O tu prioridad cambia? ¿O qué ocurre cuando viene tu hijo a casa y te dice que está metido en las drogas? ¿O que ha matado a alguien? ¿O que tu hija se ha quedado embarazada? Tu hija joven, soltera. Cuando vienen estas pruebas, ¿qué hacen? Nos ubican en el lugar correcto y entendemos que el mundo tiene cosas malvadas, que el mundo no ofrece nada bueno y que si nosotros nos enfocamos en el mundo, eclipsará nuestro amor por Cristo. Por eso a veces Dios también manda pruebas. ¿Y qué hace? Nos toca en esos lugares necesarios, fundamentales, para que no amemos el mundo. Antes amábamos el mundo, antes, ¿no? Antes. Pero como dice la Escritura, no améis al mundo, porque el mundo pasa. San Juan capítulo 6, os leo. San Juan capítulo 6, versículos 5 a 7. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Cuando nosotros tenemos pensamiento del mundo terráqueo, de la carne, de lo que vale una cosa o de lo que cuesta tal, dejamos de tener pensamiento divino. Olvidamos que Dios está al control de todas las cosas. Por eso la prueba viene para alejarme de la vanidad. Porque yo ahora soy, ¿qué soy? ¿Qué soy? Hijo de Dios, ¿no? ¿Soy hijo de Dios? ¿O soy hijo de Satanás? Satanás es el príncipe de la potestad del aire, es el príncipe de este mundo. Aunque ya sabemos que Dios ya tiene toda autoridad dada, pero todavía se le permite a Satanás tener autoridad en esta tierra. Pero yo soy hijo de Dios. Y Dios quiere que yo no me vaya o no tontee, no claudique entre dos pensamientos como ocurría al pueblo de Israel en tiempos de Elías Tisbita. Ellos acudían a Baal o acudían a Jehová y dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, iré pos de él, pero si Jehová es Dios, está con él. Entonces, cristiano, ¿dónde está tu corazón? ¿En la vanidad del mundo? ¿Conocen a un tal Moisés? ¿Moisés? ¿Quién era Moisés? Moisés era hijo de la hija del faraón. Bueno, sabemos que era hijo de hebreos, ¿no? Pero que sus padres, para salvarle la vida, le pusieron en un cesto de mimbre y lo pusieron en el río Nilo y lo cogió la hija del faraón y lo adoptó como su propio hijo. Durante 40 años Moisés vivió en el palacio, con perfumes del palacio, con ropas del palacio, con comida del palacio.
Durante 40 años era un príncipe de la superpotencia de la época, la superpotencia mundial, Egipto. Pero ¿qué ocurrió con él? Su corazón cambió, ¿no? Cuando él escapó, ¿no? Durante 40 años también en el desierto y saboreó otras mieles, ya no olía a perfume, ahora olía a oveja, porque era pastor, ¿no? Ya no vivía en el palacio, ahora vivía en tiendas de campaña polvorientas. Ya no andaba arrogante paseando sus largas prendas de vestir, ¿no? Por los pasillos de aquel lugar tan esplendoroso, sino que ahora andaba con alpargatas medio rotas de cuero, vestido con piel de oveja, piel de cabra, vagando por desiertos buscando a ver dónde había agua y dónde había pasto. Pero una cosa nos dice la Escritura, Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mejores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde tenía los ojos Moisés? ¿En el palacio o en hacer la voluntad de Dios llevando a su pueblo? Obedecer a Dios y llevar al pueblo por el desierto, ¿no? A la tierra prometida. Porque él tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Y dónde tenemos nosotros puesta la mirada? Si nosotros miramos demasiado nuestro armario ropero, si hay marcas buenas, o nuestro zapatero, si hay marcas buenas, si nuestra despensa está llena de cosas ricas de marca, no de marca blanca, no de hacendado, sino de otras, ¿no? Estamos poniendo mucho nuestro corazón en las cosas vanas de este mundo. Por eso Dios nos va a probar. O bien nos quitará el dinero, o bien nos hará atravesar alguna enfermedad, o bien utilizará a nuestra familia para hacernos entender que nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo y en el galardón. Miren lo que dijo Pablo, Filipenses 3:8. Ciertamente aún estimo todas las cosas por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo lo perdió todo, sí, pero ¿saben cómo lo tenía? Por basura. Por basura. Entonces entendamos que cuando vienen las pruebas vienen para alejarnos de las cosas mundanas. ¿Vale? En cuarto lugar, las pruebas vienen para llamarnos a una esperanza eterna. Esto es también fundamental. Cuando viene la prueba, ¿saben qué es? Dios quiere poner tu pensamiento, tu mente, ¿dónde? En los cielos. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿o no? Por eso las pruebas vienen para decirte, oye, si lo verdaderamente importante, ¿sabes qué es? Que tú ya estás sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. ¿Has escuchado? Cristo te manda pruebas y tú cuando ves las pruebas puedes reaccionar de dos maneras. O empezar a patalear y llorar y quejarte como un niño malcriado, o puedes entender, vale, pero mi ciudadanía está en los cielos. Como dijo Pablo en Romanos, ¿no? Porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, ¿no? Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:16 al 18. Pablo sufría muchas persecuciones, tribulaciones. Él lo había perdido todo. Había perdido su lugar de honor, ¿no? Porque él, recuerden, era fariseo de fariseo, en cuanto a la ley irreprensible, criado a los pies de un gran maestro rabino. Pero dice que él lo perdió todo. Y él iba de ciudad en ciudad, ¿y qué le esperaban allí? Pancartas, bienvenido Pablo. No. El mismo dice en Hechos, ¿no? Capítulo 20, 23 y 24. Salvo que el Espíritu Santo me da testimonio que en todas las ciudades me esperan, ¿qué? Prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que acabe la carrera con gozo y el ministerio que me fue dado de predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces nosotros, a pesar de las pruebas, tenemos que entender que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y que no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo aguante. ¿No habían escuchado esto?
Pues eso. Que vienen pruebas, sí, bienvenidas sean las pruebas. Y si son duras, mejor. Forjan el carácter del cristiano. Y también ponen mi mente en los cielos, donde está mi Señor. Pronto iré con el Señor. Pablo lo dijo, ¿no? Para mí, el morir es ganancia, ¿no? Para mí el vivir es Cristo, pero el morir, ganancia. ¿Por qué? Porque mejor es partir y estar con Cristo, es muchísimo mejor. Pero a causa del Evangelio, me quedaré, si Dios quiere. Pero si yo muero, mucho mejor, porque estaré con Cristo. Entonces, que las aflicciones, hermanos, las pruebas, nos ayuden a pensar más en que dentro de poco estaremos con el Señor. ¿Sí o no? Sí. Por eso no le cojan cariño a esta tierra. No sean como la mujer de Lot. Mirando hacia atrás se convirtió en estatua de sal, amando este mundo. Sufrirán. En quinto lugar, las pruebas también vienen para revelar a quien yo amo. Génesis capítulo 22. Sacrifícame a tu hijo, a quien amas, allí, al lugar donde que yo te mostraré. Ahora les voy a lanzar yo una pregunta. ¿A quién amaba más Abraham? ¿A Dios o a su hijo? ¿Por qué? Porque iba a sacrificar a su hijo, ¿no? ¿Y si Abraham hubiese dicho, no, te mato una cabra, o te mato un becerro? ¿Qué habría demostrado? Que no ama a Dios lo suficiente. Ama a Dios como se ama a un becerro, a una cabra. Por eso viene la prueba. ¿Ustedes aman a Dios? Solo 3. ¿Aman a Dios? Recuerden, hay que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Le amamos así? ¿O nos amamos a nosotros mismos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas? ¿O amamos a nuestros hijos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas? ¿O amamos nuestras posesiones, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra mujer, nuestro marido, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas? Por eso cuando viene la prueba, también a veces toca lo que yo amo, para saber si verdaderamente amo lo suficientemente a Dios o todavía soy escaso en el amor a Dios. Por eso Abraham descubrió en su corazón que él amaba más a Dios que a su propio hijo. ¿Tú superarías la prueba? ¿Esta prueba de amor la superarías? Yo creo, hermanos, que muchos no. Y no lo digo yo. Pero lo digo porque cuando nos tocan algo que casi no tiene valor, enseguida nuestro corazón se entristece. Enseguida nuestro corazón decae y nos apartamos de Dios. Cuando debe ser al contrario. Si tú realmente amas a Dios y vienen estas pruebas, ¿tú qué dirás? Gracias Dios. Gracias Dios, ¿no? ¿Qué dijo Job cuando fue tentado y le fue quitado todo? ¿Qué dijo? ¿Cuáles fueron sus palabras? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esta es la respuesta de alguien que está experimentando una prueba y que se da cuenta que aunque pierda todo, aún conserva el amor a Dios. Pero puede haber un caso contrario, ¿no? Que murmure. ¿Y por qué? ¿Por qué a mí? Si este anda peor que yo. Mira este pecador. Este es un impío. ¿Pero por qué los impíos prosperan y por qué yo estoy así? ¿Acaso no querrá Dios tratar con alguna parte de nuestra vida que no está en orden? Sí, así es. Entonces, en quinto lugar, las pruebas vienen para revelar verdaderamente lo que amamos. Si amamos a Dios como debe ser amado o si amo otras cosas más que a Dios. Revela nuestros ídolos, las pruebas. En sexto lugar, también las pruebas, ¿saben para qué vienen? Para que nosotros podamos experimentar la bendición de Dios. Y eso suena un poco raro, ¿no? O sea, la prueba viene, las dificultades, la tribulación, el sufrimiento viene para que yo pueda experimentar la bendición de Dios. Sí.
Job es otro caso de eso. En este caso vamos a buscar la Biblia. Vamos a ir a Job. Varios detalles importantes de este libro, que es el más antiguo de la palabra de Dios. Job, capítulo 1, en primer lugar. Vamos a Job, capítulo 1. Para que veamos todos los detalles, no se nos escape nada. Recuerden que tienen que leer la Biblia todos los días. ¿Leen la Biblia todos los días? ¿Sí? Por favor. Job, capítulo 1. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Qué cosa más rara, ¿no? Pero así es, Dios todavía le permite estar en su presencia, no en vano es el acusador. Satanás es el acusador, el adversario. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? ¿Cercado de qué? La bendición de Dios le protegía, porque era un varón recto, justo, temeroso de Dios. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Quítale lo que tiene, ya verás cómo te va a maldecir. ¿Qué ocurrió? Dios permitió a Satanás quitarle todo, ¿no? Respuesta de Job, 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto. Esto después de escuchar que habían matado a sus siervos, había perdido sus tierras, sus hijos habían muerto aplastados en la casa del mayor porque estaban haciendo banquete, sus 10 hijos habían muerto, habían robado sus ganados, había perdido todo. Respuesta de Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Adoró. ¿Cuántos de nosotros no estaríamos maldiciendo, no? Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pedazo de prueba. Pedazo de prueba. Que yo creo que nosotros no superaríamos. Pero no queda aquí. Capítulo 2, vuelve la misma historia. Los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, entre los cuales también llegó Satanás. Versículo 2. Pero ahora, dice el versículo 5, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahora ya su cuerpo, lo único que le queda, ¿qué es? Su cuerpo. Ha perdido todo, ya solo le queda su cuerpo. Si lo enfermas, ya verás cómo él te maldice. ¿Y qué hace Dios? Vale. Guarda su vida, lo único que te pido. Una sarna cayó en Job, desde la coronilla hasta la planta del pie, que se tenía que tumbar en ceniza y rascarse con trozos de tiesto. Versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, tontas o cabezas huecas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Es de admirar, ¿no? Qué curioso, a veces se nos escapa esto, qué curioso que Satanás no tocó a la mujer de Job. ¿Por qué no tocó a su mujer? Tocó todo, sus hijos, sus riquezas, tocó todo, pero su mujer la dejó. ¿Por qué? Satanás conocía el corazón de esa mujer. Al fin y al cabo, lo único que Satanás quería que era, ya verás cómo blasfema contra ti en tu misma presencia. En el capítulo 1 y en el capítulo 2, el deseo de Satanás, ¿cuál era? Que un justo te blasfeme, para que veas que no hay justo sobre la tierra. Pero ¿cuál fue el resultado? Ni aún en esto pecó Job. Aun dejando a su mujer allí, maldice a Dios y muérete. Si hubiese hecho esto, ¿qué habría pasado? ¿Habría muerto? Puede ser. Y Satanás habría salido con la suya. ¿Ve? En tu misma presencia.
Sin embargo, este libro nos deja una enseñanza tremenda. Capítulo 42, Job 42. Job capítulo 42, versículo del 1 al 6. Respondiendo a Job a Jehová, y dijo: yo conozco que tú lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Miren, si Job no hubiese perdido todo, jamás habría visto a Dios con sus ojos. Sí, Dios se le presentó en un remolino, ¿no? Si Job no hubiese perdido todo, no podría haber visto a Dios. Él lo había oído, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es muy diferente oír que ver. Versículo 10. Quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Aumentó al doble las cosas que había sido de Job. Vinieron a él todos los hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con el pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, y el de la segunda Cesía, y el de la tercera Keren-Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, y hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Nos centramos siempre, pobre Job, pobre Job, pobre Job. ¿Qué pobre Job? Él soportó la prueba y él triunfó. ¿Y qué hizo Dios? Le alargó los años en esta tierra. ¿Y qué hizo Dios? Le bendijo grandemente, al doble. Hijos, hijas guapas y muchos años para ver a sus nietos, bisnietos, tataranietos. Entonces las pruebas nos enseñan que al estar sometidos en ellas, aún en ese lugar de sufrimiento, podemos experimentar la bendición de Dios. La Biblia dice así. 7. Las pruebas también vienen, ¿saben para qué? Para equiparme. Las pruebas que Dios envía a mi vida vienen para que yo sea equipado y yo pueda ayudar a otros. Eso es un propósito maravilloso. No sé cómo lo verán ustedes. Pero cuando tú eres sometido a prueba y ganas en esa prueba, ganas en esa aflicción, automáticamente tú estás capacitado para ayudar a otros. Esto es sencillo de entender. Por ejemplo, alguien que sale de la drogadicción, ¿para qué está capacitado? Para ayudar a otro a salir de la drogadicción, ¿o no? Mira, a mí me ayudó esto, a mí me consoló esto, a mí me funcionó esto. Si tú, alguien que sale del alcoholismo, puede ayudar a otro para que salga del alcoholismo, ¿no? Pero un soltero puede dar consejos a un casado. No, tú a tu mujer le tienes que hacer esto y aquello. ¿Perdona? Es que lo he leído en un libro de autoayuda. No funciona. Un casado que ya lleve, por ejemplo, como algunos matrimonios, el otro día un matrimonio donde estuvimos, 54 años casados. 54 años casados. Y los ven y son como 2 chiquillos. Qué hermoso. Y decía él, Dios me ha dado ayuda para soportarla. Ahí se ve el amor, ¿no? Entonces, ¿ellos pueden dar consejos a un matrimonio joven? Sí. En definitiva, cuando Dios nos somete a pruebas para equiparnos. Miren lo que ocurrió aquí, Lucas 22, versículo 31 al 32. Tengo muchos versículos buscados, pero quiero ahorrarles el tiempo, ¿vale? Lucas 22, 31 al 32. El Señor ya ha resucitado y va a Pedro y dijo,
Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Un propósito maravilloso, ¿no? Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, ¿y se les concedió o no se le concedió a Satanás? Zarandear a los discípulos. ¡Claro! Satanás ha ido a la presencia de Dios, como fue cuando Job, y os ha pedido para zarandearos. Dios, déjame zarandearlos, déjame zarandearlos, déjame zarandearlos. Satanás disfruta zarandeando cristianos. Cristiano, ay, cristiano, cristiano. ¿Qué cristiano? Tú eres un mundano, mundano. Eres mío todavía. Y el cristiano, ay, ¿qué pasa? ¿Qué? Así, ¿no? Os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando eres restaurado, cuando eres fortalecido, superando la prueba, puedes ayudar a tus hermanos a restaurarlos. Es un propósito maravilloso que Dios nos permite. Pablo, 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. 2 Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Qué le pasó a Pablo? De todo, ¿no? De todo y nada bueno, ¿no? Tú lees 2 Corintios capítulo 11, cuando dice las veces que la azotaron, 3 veces naufragó, en cárceles sin número, en peligros entre falsos hermanos, en peligros de ladrones en los caminos, en peligro en la ciudad, en peligro en el mar, en peligro en todos lados. ¿Eso para qué? Para consolar. Porque él sabía que nosotros vamos cumpliendo, como él mismo dijo, vamos cumpliendo en nuestro cuerpo las mismas aflicciones que pasó nuestro Señor Jesucristo. El cristiano no puede vivir una vida de rositas. ¿Por qué? Porque nuestro Señor no vivió una vida de rositas, no iba paseando una góndola. El cristiano tiene que atravesar el valle de lágrimas, el cristiano tiene que atravesar el valle del desierto. No nos gusta, pero tiene que ser así, porque es donde Dios trata con nosotros y donde Dios nos utiliza. Por eso aquí dice que Él es para que nosotros también podamos consolar. ¿Pablo podía consolar a alguien que había sido azotado? Sí, mira, duele mucho, que sí. A mí me han dado, pero de lo lindo. Mira, toma, ponte esta pomada. A mí me ayudó. Ánimo. Eso es así. Él puede consolar porque fue consolado. Entonces, si nosotros recibimos aflicción y superamos la prueba, podremos ayudar a otros cuando estén en esas pruebas. También las pruebas, en octavo lugar, vienen para que perseveremos en el servicio dentro de la iglesia. ¿Saben por qué Dios nos salva? ¿Por qué Dios nos salva? ¿Para que tú vayas a la iglesia todos los domingos y fiestas de guardar? No, para que tú trabajes para Él, porque somos siervos de Él. Él nos compró, ¿para qué? Para que sirvamos a su propósito, para que prediquemos el Evangelio, para que trabajemos entre la mies, para que ayudemos a los hermanos, para que edifiquemos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Para eso el Señor nos salva, no para que vengamos el domingo, nos sentemos aquí cómodamente, escuchemos el sermón y después a otra cosa mariposa. No, el Señor nos salva para trabajar. Por eso Dios aborrece a los vagos, no utiliza vagos. ¿Cuándo Dios llama a los hombres? ¿Había algún profeta tumbado a la Bartola? ¿En su hamaca? ¿Viendo el atardecer? ¿En Tierra Santa? Y llegó Dios y le dijo, levántate y ve. Estaban trabajando. Eliseo, ¿qué estaba? Trabajando. Pedro, Simón, Jacobo, ¿qué estaban? Trabajando. Leví, trabajando, aunque era un cobrador de impuestos. Mateo estaba trabajando. Dios llama a los hombres cuando están trabajando. ¿Cómo llamó a David? Cuando estaba trabajando con las ovejas del Padre. ¿Cómo llamó a Saúl? Cuando estaba trabajando, buscando a las bestias que se habían perdido. ¿Dios llama a ociosos? No, Dios llama a trabajadores. ¿Y luego qué hace? Los somete a prueba. ¿Para qué? Para fortalecerlos en ese trabajo. No para que cuando venga la prueba diga, pastor, dejo el coro. Es que estoy muy mal.
Pastor, que ya no quiero enseñar a los niños, dejo la escuela bíblica. Es que no tengo fuerzas. Pastor, que ya no voy a cocinar, que estoy muy ocupado. ¿Entienden? Las pruebas tienen que venir para fortalecernos, no para debilitarnos. Y a veces ocurre eso. Viene la prueba, nos debilitamos. Oye, que lo dejo todo. Yo solo quiero escuchar. No. La vida cristiana tiene que ser una vida viva. De trabajar, de sufrir por Cristo. ¿Saben dónde se está muy tranquilo? ¿Saben dónde se está muy tranquilo? En el cementerio. Es el lugar más tranquilo del mundo. Allí no hay vida. Por eso el Señor tiene que meternos en la tempestad. Entonces las pruebas vienen para que perseveremos en el servicio. El noveno, ya llegamos al final. La prueba viene para que cada día yo me parezca más a Cristo. Cuando Dios me somete a prueba, cuando vienen diferentes situaciones en mi vida difíciles, son para que yo cada día sea más semejante a Cristo, como dijo Juan Bautista, para que Él crezca y yo mengüe. Si no viene la prueba, el que va a crecer voy a ser yo, y el que va a menguar es Cristo en mí. Pero cuando viene la prueba, las mismas pruebas que vinieron al Señor, porque recuerden que Él fue tentado en todo, y cuando digo en todo, entonces esas pruebas hacen que yo sea cada vez más parecido a Cristo. Primera de Pedro 4:12. Os leo. Amados, Primera de Pedro 4:12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sorprendido o sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Conclusión, si tú soportas la prueba, Dios ¿qué hace? Hace que tú te parezcas más a su Hijo. Y no te sorprendas del fuego de prueba. Oh, pero ¿por qué ha venido? Tranquilo. Si Dios probó a su Hijo, no te va a su Hijo unigénito, no probará a los... ¿A quién? A los coherederos en Cristo. Porque ahora ya no es unigénito, ahora es primogénito. Ahora nosotros somos hermanos del Señor. ¿No nos probará a nosotros? Claro que sí. Décimo y último. ¿Por qué vienen las pruebas? ¿Están cansados? ¿No? Vale. Último. Hay más, pero corto aquí. Cuando tú eres sometido a prueba, tu oración, te lo voy a explicar gráficamente. Así, ¿no? ¿Se entiende, no? Cuando tu vida no pasa nada, cuando tu vida está en marejadilla, como llaman los que saben del mar, ¿no? Marejadilla significa que no hay olas. Cuando en tu vida no hay olas, cuando tu vida está todo tranquilo, ¿cómo es tu oración? Gracias a Dios. Porque todo está bien, porque es la oración del fariseo. Gracias a Dios, porque soy bueno, pues lo estoy haciendo genial porque va todo bien. O sea, va todo viento en popa, no tengo ninguna queja. Gracias a Dios, por todo. Amén. Ya terminé. Pero ¿qué ocurre cuando hay aflicción en tu vida? Cuando hay pruebas y sobre todo cuando hay pruebas importantes, cuando hay pruebas duras. Yo pienso en mí, cuando yo oro más fervientemente, cuando en mi vida hay problemas gordos, cuando en mi vida vienen aflicciones importantes. Entonces yo claudico, mis rodillas se doblan, automáticamente la oración es como si tú, como les digo, cualquier cosa que digas va a ser poco, ¿vale? Pero tú la oración la elevas a un plano supremo. ¿Cómo son las oraciones buenas? Las oraciones que Dios escucha. Por ejemplo, la oración de Daniel, ¿no? Porque hemos pecado contra ti, porque se han rebelado, porque todos hemos caído, porque así, esas oraciones, ¿no? Por ejemplo, hay una oración de Josafat. Dice, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Esto es Segunda de Crónicas, ¿no? Ellos no sabían qué hacer, ¿pero qué? Pero nuestros ojos están en ti, Señor. Cuando yo ya no sé qué hacer, hay una cosa que hacer. ¿Y qué es? Orar. Cuando no sabes qué hacer, en cualquier problema, ya sea económico, matrimonial, laboral, cualquier cosa, cuando tú no sepas qué hacer, hay una cosa que hacer. Orar.
Y no quiero que suene a frase hecha. Escúcheme, por favor, que ya acabo. Cuando alguien tiene problemas y viene a hablar conmigo, o otro pastor o tal, piensan que los pastores tenemos en la oficina archivos de solucionar problemas y toma texto cada 8 horas. No. Y a veces lo que nos sale, que es lo que nos debe salir, es hay que orar. Hay que orar. Y luego sale esa persona y ¿qué te ha dicho? Lo de siempre, que hay que orar. Miren, no hay nada más importante que alguien pueda hacer por ti que orar por ti. Orar por ti. ¿Saben por qué? Porque si el Señor lo hacía, es que es importante. Cuando el Señor de madrugada se levantaba cuando aún era de noche y se apartaba a un lugar secreto, a un lugar desierto, a orar, si Él lo hacía, ¿lo tendré que hacer yo? Sí. Y si cuando Él la noche que fue entregado estaba orando y sudando gotas de sangre, y por eso el Señor envió a consolar, Dios envió a consolarle, ¿no lo tendré que hacer yo? Entonces, hermanos, aprendan que con las pruebas profundizan nuestra vida de oración. Y yo creo que aquí algunos no oramos lo suficiente. Y es más, no oramos como hay que orar. Oramos un poco egoístamente. Dame, a mí. No, ora por el otro. Cuando tú oras por otro, Dios soluciona lo tuyo. Porque Dios conoce tu oración. Dios conoce todo lo que tú necesitas antes de que tú le pidas. Antes de, como le dijo a Daniel, antes de que cuando empezaste a orar, ya fue dada la orden. Entonces, cuiden de su vida de oración. Y si tú no oras bien, ¿saben qué ocurrirá? Que Dios te enviará pruebas para que tú claudiques, claves tus rodillas y digas, ayúdame. Y tu oración será escuchada. Vale. Resumen, propósito, pruebas. Prueban nuestra fe, nos humillan, nos alejan de la vanidad, nos llevan a la esperanza eterna, revelan lo que amamos, enseñan el valor de la bendición de Dios, nos capacitan para ayudar, nos fortalecen en el servicio, nos hacen parecer más a Cristo y fortalecen nuestra oración. Dicho esto, ya solo nos queda un punto muy breve, ¿vale? Muy breve. Vamos al pasaje con el que hemos comenzado, ¿verdad? Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Pero si no digo esto, la predicación se queda un poco coja, ¿vale? Terminamos aquí. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 2 al 12. Os voy a leer. Enseñanza práctica para hoy. Esta es la enseñanza práctica, ¿vale? Hermanos míos. Santiago 1, 2 al 12. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Versículo 12, juntos a una voz. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí aparecen las palabras pruebas, la palabra tentación, la palabra prueba, tentación, para que quede claro, Dios prueba. ¿Sí? ¿Qué hace Dios? Nos prueba. Satanás tienta. Dios no tienta. Satanás no prueba. Satanás tienta, Dios prueba. ¿Queda claro? Vale. Dios también disciplina. ¿Sí? Eso también es otra prueba, disciplina.
Entonces Dios prueba y Dios disciplina, como dice Hebreos 12, azota a aquel que toma por hijo, porque si sois hijos no se os puede dejar sin disciplina. Y Satanás tienta. Tanto unas como otras tienen propósito. Porque recuerden, aunque Dios no tienta, Dios permite la tentación. Dios permite que nosotros seamos tentados para que sea sometida a la prueba nuestra fe. Puntos. ¿Cómo yo enfrento la prueba? Santiago aquí, capítulo 1, versículos 2 al 12. En primer lugar, hermanos míos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuál debe ser mi actitud cuando vengan las pruebas? Sumo gozo. No gozo. Sumo gozo. No zumo. Sumo gozo. ¿Se entiende? Cuando viene la prueba, ¿tú qué tienes que hacer? Gozarte. Cuando los discípulos les azotaron, ¿cómo salían? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de ser azotados en el nombre de Cristo. O por el nombre. ¿Gozoso de que te haya metido una paliza? Difícil de comprender, ¿no? Bueno, no era cualquier paliza, no era cualquier azote. Fueron azotados por predicar la palabra del Señor, la palabra del Evangelio. Cuando vengan diversas pruebas, la actitud del cristiano tiene que ser gozo. Exteriormente es difícil ver gozo, ¿no? Pero en tu corazón que haya gozo, diciendo gracias Señor, porque yo sé que estás haciendo una obra en mí y que tú me ayudarás en esta aflicción. Por eso hay que tener sumo gozo, porque a Dios no se le escapa nada del plan. ¿Entienden? A Dios no se le ha escapado nada. Eso está en el plan para ti. Hay que tener una actitud gozosa. ¿Vale? Eso en primer lugar, actitud gozosa. En segundo lugar, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué tengo que tener en segundo lugar? Muy sencillo. No, una mente que entiende. Tenemos que tener una mente que entiende, no una mente entenebrecida, no, una mente que entiende cómo son las cosas. Una mente que entiende, que sabe que Dios trabaja así y que esas cosas que vienen no vienen por casualidad, sino que vienen de Dios. Y yo entiendo que esa es tu voluntad para mi vida. Entonces, en segundo lugar, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ah, Señor, esto es para mi beneficio, porque estas cosas que harán me ayudarán en mi paciencia, que no tengo ninguna. Me ayudarán a trabajar más, a ser más diligente. Me ayudarán a ser más cuidadoso. Me ayudarán a amar más. Me ayudarán a tal. Entonces yo tengo que tener una mente que entiende y dice, ah, Señor, yo sé que esto es para mi bien. ¿Sí? Amén. En tercer lugar, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. En tercer lugar, hay que tener una voluntad sumisa. Y versículo 4, por ejemplo, enseña eso. Hay que tener una voluntad sumisa a Dios. Tenga paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando yo tengo una voluntad sometida a la voluntad de Dios, entonces ¿qué haré? Superar, soportar, afrontar las pruebas. Cuarto lugar, 5 al 8. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí es necesario un corazón que cree. ¿Ustedes creen? ¿Tú crees? Sí, Señor, yo creo. Hay algunos que no creen. Y quieren salir de sus problemas a su manera. Ay, no hay dinero, busco más trabajo. No hay salud, pues voy a este médico, si no a este. Voy a ir a un psiquiatra, a un psicólogo, a un no sé. ¿No tienes fe en que el Dios puede solucionar? Si tienes fe, Él hará. Pero pide con fe. Señor, ayúdame a encontrar un buen médico. No, esa no es la oración, ¿no? Señor, ayúdame a sanar. Señor, y si no sanas, ayúdame a soportar esto. Si es un aguijón que tú quieres que esté en mi carne,
dame fortaleza para trabajar más para ti. Porque yo sé que cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Así está la manera de orar, de pedir. Sobre todo entender que debemos tener un corazón que cree. No que solo creo Jesús es el Señor y perdonó mis pecados, sino que yo creo que Él me ayudará en todas las cosas. Eso es un corazón de un cristiano verdadero, un corazón que cree. Y por último, del versículo 9 al 11, el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué necesitamos? Un corazón humilde, un espíritu humilde. ¿Se entiende? Tú tienes que tener un corazón humilde. Como dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Tú has visto a alguien que diga, no, yo es que yo soy humilde? Si alguien te dice que eres humilde, bórralo de tu lista de humildes. Vale, ese lo borras. El de humilde condición no lo dice, lo demuestra. Por eso Dios que quiere, no que digamos, ay, yo soy humilde, yo me someto al Señor. No, cállate, no digas nada, sométete. Dios quiere un espíritu así, humilde, que se sujeta, se somete a la prueba, a la aflicción, que calla y que pide al Señor salida, fortaleza o consuelo. Una de esas tres. Vale, hermanos, resumo. ¿Cómo confronto yo la prueba? ¿Cómo enfrento esa prueba? Enseñanza práctica. Actitud gozosa, mente que entiende, voluntad sumisa, corazón que cree y espíritu humilde. ¿Vale? Hay miga aquí, ¿no? Hay miga. Yo termino la enseñanza. Entonces espero que en nuestras pruebas, en nuestras tribulaciones, dificultades, etcétera, 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 podamos tener esta sabiduría que viene de Dios. ¿Vale, hermanos? Vamos a terminar y vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta enseñanza y ayúdanos para que entendamos el propósito de las pruebas que tú enviaste y enviarás en nuestras vidas. Porque son necesarias estas dificultades, estas tribulaciones, aflicciones, persecuciones. Podemos ponerles diferentes nombres, Señor. Pero al fin y al cabo no dejan de ser pruebas a las cuales tú nos sometes, Señor, y permites que seamos sometidos para que todo nuestro ser, toda nuestra alma, todo nuestro cuerpo sea perfectamente ubicado delante de tu presencia y para que estemos preparados para presentar batalla ante el maligno. Sobre todo para equipar a la iglesia, la cual es cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, para reconocer bien estas situaciones, para confrontarlas, para, sobre todo, tener fortaleza si es necesario de llevarlas en nuestra vida día tras día, como esa cruz que cargar, esa estrecha senda que recorrer. Guarda a esta iglesia, amada, Señor, tú la compraste con tu preciosa sangre, y ayúdanos para que podamos predicar más el Evangelio, traer salvación a las almas y seguir instruyendo y adiestrando aquí cada una de ellas para que al fin y al cabo se lleve a cabo tu obra y tu nombre sea glorificado tanto en la tierra como en los cielos. Te damos gracias, Señor, por todo esto y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.